tenemos que llegar a un nivel de perfección supremamente alto para que podamos generar algo positivo, y eso es falso, eso es mentira. Lo importante básicamente es... Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos acá, ¿verdad? Que bueno, estamos empezando una nueva faceta en todo lo que estamos manejando ahorita, y es muy interesante, es muy interesante. Hoy vamos a trabajar algo súper chévere. Vamos a trabajar una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿se puede llegar a la fluidez en inglés por fuera de un país de habla inglesa, digamos Estados Unidos, Inglaterra, cualquier sitio, cierto? Entonces es la pregunta que vamos a estar analizando hoy, como viendo toda la situación. ¿Listo? Bueno, para empezar con esto, es bien interesante porque digamos que hay uno de esos grandes problemas que nosotros tenemos, es que queremos y pensamos que para tener algo como bien hecho, bien realizado, de una forma como bien, digámoslo, tenemos que hacerlo excelente, perfecto, y si no, queda mal hecho. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Esa es una de las grandes dificultades que nos genera toda esta situación de la perfección, porque simplemente eso no nos deja avanzar. Es así de sencillo. Cuando yo estoy aplicando perfección en todo, no estoy avanzando, no estoy dejando progresar. ¿Por qué? Porque la falla, el fracaso, el problema es parte de ese proceso de aprendizaje. Y si yo no estoy dejando desarrollar eso, pues simplemente no voy a avanzar. ¿Por qué empiezo por acá? Porque pues esa es una de las partes fundamentales que nos lleva a generarnos estas preguntas. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el punto con esto? Simplemente que pensamos y creemos que ser fluidos en inglés o poder comunicarnos en inglés, tenemos que llegar a un nivel de perfección supremamente alto para que podamos generar algo positivo, y eso es falso, eso es mentira. Lo importante, básicamente, si tú te pones a pensar qué es lo importante a la hora de hablar otro idioma, en este caso estamos hablando específicamente del inglés. ¿Qué es lo importante a la hora de aprender inglés? Comunicarte, ¿cierto? Comunicarte, simple y sencillamente eso. Poder generar un proceso comunicativo con esa otra persona, ya sea vía telefónica, ya sea en persona, ya sea que puedas asistir a alguna clase, viajar, comunicarte con las personas, ver un video, aprender, en fin, esa infinidad de cosas que nos da, y esa nueva oportunidad que se nos abre al aprender otro idioma. Y cuando nosotros tendemos a tratar de hacerlo y pensar que si no lo logro hacer perfectamente no lo voy a lograr, ahí es donde está el problema, porque nunca voy a empezar. La respuesta corta para la pregunta es sí, sí se puede hacer, ¿cierto? Ya, esa es la respuesta corta. Si querías la respuesta solamente y este video lo estabas viendo para eso, pues ya la tienes, sí se puede. Ahora, más allá de eso, que vamos a ver, obviamente todo esto es un proceso de práctica y repetición. Es la situación que nos lleva a desarrollar todo. Ese proceso de práctica y repetición es el que nos va a llevar a todo ese desarrollo completo de lo que es aprender y generar ese idioma, ¿cierto? Aprender todos esos factores adicionales que nos llevan a comprender, ¿sí? ¿A qué me refiero o en qué me estoy enfocando al decir esto? Que si nosotros tenemos una metodología específica, algún método o algún programa diseñado para que vayamos evolucionando, ¿cierto? En esta práctica de repetición lo vamos a lograr. Todo depende de tu disciplina. Ahora, hago una acotación muy importante. Nunca en algún instituto, en un programa, por internet, lo que sea, nunca nadie te va a poder dar una garantía de aprendizaje en tanto tiempo X. ¿Por qué? Porque eso depende de demasiados factores. Eso depende de muchas cosas externas a lo que la persona te está ofreciendo.
En este punto no estoy hablando de que sean honestos o deshonestos, simplemente estoy hablando de factores externos que no controla la persona, el profesor, la institución que está ofreciendo un programa. ¿Qué factores? Primero, tiempo. Cada persona tiene diferente disponibilidad de tiempo, ¿cierto? Esa disponibilidad de tiempo va a tener mucho que ver en cuanto al avance que vas a tener al aprender inglés, ¿cierto? No va a tener, literalmente, no va a tener nunca el mismo avance una persona que le dedica 15 minutos al día a una persona que le puede dedicar 1 hora diaria o a una persona que más aún le pudiera dedicar 3 horas diarias, ¿cierto? Es obvio. Lo mismo que si estás aprendiendo este proceso de la práctica y la repetición aplicado al aprendizaje se aplica como al aprender algún deporte. Vamos a decir algo ping pong, ¿cierto? Tenis de mesa, ¿sí? Entonces, si tú vas a aprender a practicar este deporte, tú hablas con algún amigo, alguna amiga que conozca este deporte, tú le dices, enséñame, la persona te va a decir, vamos a practicar todos los días media hora, 1 hora. Si tú no estás practicando todo este tiempo con la persona, simplemente no vas a aprender. Si tú le dices, no, mira, yo solo puedo practicar 1 vez a la semana 30 minutos, te va a decir, ok, listo, dale. Pero así mismo se va a haber desarrollado tu aprendizaje. Si tú le dices, no, dale, mira, yo te voy a pagar y vamos a trabajar 2 horas diarias. ¿En cuánto tiempo vas a aprender? ¿Cierto? Y el primer día que jugaste, ¿cómo se va a comparar al mes de estar practicando todos los días? La comparación va a ser abismal. O sea, va a ser un avance brutal en todo el desarrollo de lo que tú estás trabajando y de eso se trata. Ese es el punto y ese es el desarrollo de lo que se va a generar. Entonces, al nosotros hacer esto, depende 100% primero del tiempo. Segundo, la necesidad, el afán, el dolor, la ansiedad, el apuro que tenga la persona de aprender inglés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese apuro, esa necesidad va a ser un factor primordial a la hora de, de meterle esa energía, de meterle ese avance, esa fuerza al programa, ¿cierto? Una persona que simplemente quiere aprender inglés porque quiere avanzar en ese aspecto, quiere generar diferentes cosas, pues sencillamente lo va a generar en ese aspecto y va a entender que no tiene afán, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy practico, mañana no, lo hago así. Pueda que practique todos los días, pero no le va a meter la misma berraquera, el mismo perrenque que una persona que sí está supremamente necesitada de aprender inglés. Alguien que está muy necesitada, muy necesitado de aprender inglés, pues va a estar cada momento, cada segundo, cada minuto, pues de su tiempo va a estar dedicado en eso. ¿Por qué? Su vida, su carrera, su trabajo, su economía, sus finanzas, lo que sea depende de eso. Cuando tú ya tienes una necesidad con eso, todo tu entorno alrededor de eso va a cambiar. A mí me ha pasado muchas veces en diferentes factores. Entonces, me imagino que a ti también, por decir algo, no es lo mismo que tú estés consiguiendo un trabajo no sé, saliste del colegio, vas para la universidad, vas a buscar un trabajo de fines de semana o estás en vacaciones, vas a buscar un trabajo, ¿por qué? Para tener dinero adicional, para salir, para hacer, para comprar tus cosas. No es lo mismo esa necesidad, tú vas a decir, bueno, buscar trabajo, pero si no encuentro, pues bueno, está difícil, es que no se puede. Ahora cambia el aspecto y ponte a ver que tu familia depende de eso, ¿cierto? Entonces, si tú no trabajas, tu casa, tus hijos no van a tener leche, comida, ni cómo vivir, ni cómo alimentarse, ¿cierto? Ahí tu afán y tu ansiedad de buscar trabajo va a ser algo totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque es algo urgente. Entonces, sí o sí vas a conseguir algo que genere algo de dinero para tu casa. Entonces, las dos posiciones son totalmente diferentes y obviamente cuando se trata de tu familia y dependen de ti, pues obviamente va a primar y el afán y el ímpetu con el que vas a desarrollar eso va a ser totalmente diferente. Entonces, ahí es donde yo te digo, entonces está el factor tiempo que te dije antes, está el factor afán, el factor apuro, el factor dolor de necesidad profunda de hacer eso, ¿cierto? Todos también en un tercer aspecto tenemos diferentes habilidades al desarrollar un idioma. ¿A qué me refiero? Algunos somos fuertes en la parte de matemáticas, por ejemplo,
otros son fuertes en la parte de español, otros son fuertes en la comunicación, ¿cierto? Hablando pues primero de inteligencias académicas, ¿cierto? Ahora vamos a ver diferentes aspectos, otros son muy creativos, otros son muy analíticos, otros son muy lógicos, en fin, entonces todos tenemos diferentes capacidades y diferentes formas en las que procesamos y aprendemos un idioma en este caso determinado, ¿cierto? Para aprender el inglés, pues todos lo vamos a hacer en nuestro propio ritmo, a nuestra velocidad propia, porque es un proceso natural de aprendizaje. Al tú desarrollar eso, cuando tú estás haciendo eso, ese factor va a ser muy fundamental porque va a haber unos que van a tener una habilidad más sencilla para comprender los sonidos, la fonética, las palabras, ¿cierto? Hay otros que van a estar en un nivel más adaptable a toda la situación. Hay otros que van a tener otro tipo de dinámicas y van a estar un poco más demorados, digámoslo, en el proceso, sin decir que alguno vaya a tener una dificultad mayor a la de sus procesos naturales y sus desarrollos que maneja en ese proceso. ¿Me hago entender? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque claramente todos hemos sido dotados con la capacidad de hablar un idioma. Es el hablar. El hablar es una de esas cualidades únicas que Dios nos entregó a nosotros para diferenciarnos de los animales, ¿cierto? Pues se ha encontrado científicamente que todos los animales se comunican en sus diferentes sonidos, en sus idiomas, en sus gesticulaciones, en fin, en muchos aspectos se comunican, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad única de expresar cada cosa, cada situación, cada dolor, cada pensamiento con palabras específicas que se hacen entender de una forma muy clara. Y esa es una habilidad que el Señor nos entregó a nosotros claramente para poder desarrollarlo. Ahora, un punto muy claro. Si tú en este momento me estás entendiendo, estás escuchando lo que te estoy diciendo y en algún momento puedes hablar con alguien, claramente tú tienes esa habilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desarrollaste la habilidad de hablar español cuando eras un bebé, cuando eras una bebé, cuando eras más grandecito, en fin, en el momento que lo hayas desarrollado, pero lo desarrollaste, ¿cierto? Si ya lo desarrollaste, es un proceso que puedes repetir, ¿sí? No es tu lengua natal, ¿cierto? El inglés no va a ser tu lengua natal, pero es un proceso natural que tú puedes llevar a cabo para generar esa interacción con otras personas y ampliar este panorama de lo que es la comunicación. ¿Listo? Entonces, ese es un tercer factor que influye y que no puedes controlar, ¿cierto? Básicamente son esos tres factores que influyen y que están por fuera del alcance del profesor, de la institución, del programa online, lo que sea, están por fuera de ese alcance para controlar, porque no hay cómo controlarlos, son independientes de cada persona tiene eso sumando si tiene dificultades de transporte, si va a algún sitio, si tiene dificultades económicas, si tiene dificultades no sé, conexiones a internet, de herramientas adicionales, en fin, muchas cosas que se pueden presentar y pueden distorsionar la cantidad de tiempo. Entonces, en ese aspecto es sumamente complicado decir, mira, una persona va a hacer esto en porque todos somos diferentes, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, habiendo dicho esto, sí podemos decir y podemos hablar de un promedio en unas situaciones específicas, ¿cierto? Entonces, primero, disponibilidad de tiempo. Vamos a hablar de alguien que le va a dedicar diariamente 1 hora. ¿Listo? Es una persona que está comprometida con su aprendizaje, ¿sí? Necesita aprender inglés, ¿cierto? Es una persona que va a viajar el próximo año a Estados Unidos. Va a viajar, es un padre de familia que va a viajar con su familia a Estados Unidos. Ninguno habla inglés, él es el único que va a estar, digamos, trabajando fuertemente en eso para poder generar descuentos en hoteles,
en tiquetes, preguntas, va a rentar un carro allá. Entonces va a haber muchos aspectos donde es supremamente necesario que él esté hablando inglés. Además de eso, en su oficina le dijeron que si el otro año él estaba hablando inglés, podían estar hablando de transferirlo a un departamento de relaciones internacionales donde le ascenderían el sueldo, ¿cierto? Y este sería un valor agregado porque no es que sea una promesa, pero entonces él va a decir, voy a estudiar, cuando vaya a Estados Unidos voy a practicar, voy a volver a la oficina, ahí voy a hablar con mis jefes para que me midan en ese aspecto y yo pueda generar algo adicional, ¿cierto? Entonces está muy motivado, por tal razón le va a dedicar 1 hora diaria y es una persona con un sistema, digamos, no tiene ningún tipo ni de ventaja académica ni de desventaja académica. Una persona que pasó sus estudios promedio, normal, un estudiante regular, es una persona creativa normalmente, ¿cierto? Pero no vamos a desarrollar ningún tipo de habilidad externa a lo que es un manejo normal de la comunicación, ¿cierto? Lo que se maneja, digamos, en un estándar normal y que todos tenemos particularmente como lineal, digámoslo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Una persona como él, con un buen sistema de aprendizaje, con una buena metodología que se enfoque 100% en la comunicación, porque aquí viene un punto importante y que te quiero hacer una acotación. Esto también depende mucho, ¿sí? Obviamente yo te estaba hablando de los factores externos, ahora te voy a hablar de los factores controlables que se pueden generar. Hay un punto muy importante y es que depende mucho de la metodología, el proceso que estés manejando, ¿cierto? Hay procesos que son muy complicados, digámoslo, para que lleguen a tener una interacción positiva. ¿A qué me refiero? Que se enfocan no a la comunicación, sino al desarrollo académico. Y como te lo decía anteriormente, si estamos hablando del inglés, estamos hablando de un desarrollo no académico, de un desarrollo comunicativo, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de un desarrollo comunicativo, pues claramente lo que queremos es comunicarnos, lo que queremos es hablar, ¿cierto? Muchos programas se enfocan muchísimo en la gramática, la escritura, desarrollo, y eso se enfoca en lo que te decía en el principio, la perfección, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Si no haces bien, si no pones el auxiliar donde es, si el verbo no va acá, si le pusiste ese, si en pasado no lo hiciste así, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien y no te dejan fluir en ese proceso de comunicación, lo cual va a bloquear tu cerebro y no te va a dejar avanzar y desarrollar ese aspecto. Entonces, ese es un aspecto muy importante, muy claro, el cual te va a llevar a un desarrollo continuo de lo que es el proceso comunicativo en inglés, ¿listo? Entonces, es muy claro y es muy importante que puedas tener en cuenta esto, que cuando tú decidas estudiar, matricularte a algún sitio, a alguna academia física, algún instituto virtual, alguna situación, algún curso de inglés, algún programa, lo que sea, uno de estos cursos gratuitos, en fin, lo que sea un programa que se enfoque en la comunicación, porque al final, como te lo he dicho, es lo que necesitas, ¿cierto? Lo que necesitas es comunicarte en inglés, lo que necesita nuestro amigo del ejemplo, no es llegar a Estados Unidos y mostrar un diploma. Mira, yo hablo inglés. ¿Ah? Perdón, ¿este diploma qué? ¿Cierto? Eso no es lo que necesita nuestro amigo. Lo que nuestro amigo necesita es que cuando llegue a Estados Unidos pueda utilizarlo. Cuando llegue a Colombia, lo que necesita es ir a su oficina de trabajo, hablar con su jefe, decirle, mira, hagan una entrevista en inglés, yo puedo hablar con clientes internacionales, ¿sí? No se trata de acabé todo el programa, acabé todos los módulos, inclusive presenté un examen, ¿cierto? Porque muchas veces estos exámenes son muy enfocados al conocimiento, poco enfocados a la comunicación, para que tengas un buen listening, un proceso comunicativo en ciertas áreas se desarrollan, pero en otras está bloqueado, ¿cierto? Entonces, ese es un problema, esa es una situación que hay que desarrollar. Siempre enfócate en la comunicación. De esa forma, encuentra un programa comunicativo. Entonces, en este caso, nuestro amigo que se llama Jorge, él adquirió un programa
que es 100% comunicativo, un programa por internet que se ajusta a sus necesidades, porque pues obviamente es un padre de familia que trabaja, tiene el tiempo muy medido, no puede estar comprometiéndose a un horario fijo todos los días porque pues a veces le toca trabajar horas extras, a veces sus hijos se enferman, a veces hay que sacarlos, a veces hay planes, en fin, hay muchas cosas que dificultan ese horario específico. Entonces en ese punto es donde él toma otra posición y toma un programa enfocado a la comunicación por internet. En este caso, él está estudiando, está dedicando una hora diaria y está juicioso, desarrollando esto. Y vamos a decir una cosa, Jorge no tiene conocimientos previos más allá de lo que vio en el colegio, o sea, el verbo to be. ¿Listo? Entonces, Jorge no tiene ningún conocimiento previo avanzado, ¿cierto? Más allá de, de, de un conocimiento muy básico y supremamente repetitivo, subjetivo, poco comunicativo, 100% enfocado a escribir y a gramática, cosas que no le apoyaban. Entonces, básicamente su conocimiento del inglés es muy básico para un proceso comunicativo. Entonces, así empezó. Una persona como Jorge, con la descripción que te di, en un mes va a empezar a ver resultados. Un mes, yo te digo, Jorge ya va a empezar a ver resultados. Jorge va a empezar a ver que su oído está desarrollándose de una manera diferente. Jorge va a empezar a ver que cuando ve programas en inglés, ¿cierto? Porque pues obviamente es parte de su aprendizaje relacionarse con el mundo real. Entonces Jorge va a darse cuenta que cuando él está viendo programas en inglés, él ya está entendiendo algo. Obviamente no está entendiendo el programa, pero por ahí coge una palabra, coge otra, coge una frase. Ay, entendí. Oye, él acabó de decir esto, ¿cierto? Y se va a ir dando cuenta, Hay veces que Jorge asiste a conferencias, conferencistas en la oficina, entrenadores, llamémoslo así, que van a entrenarlos a ellos, son americanos, y pues obviamente siempre tienen traductor, y antes de que el traductor diga lo que es, él ya entendió varias cosas, ¿cierto? Eso va a empezar a suceder al mes, te lo digo sinceramente, le va a empezar a suceder al mes, cómo está enfocado y con las condiciones que yo te dije, y obviamente sucesivamente vaya avanzando. Un programa básico de comunicación te puede tomar alrededor de 6 meses tomarlo, ¿cierto? Más tiempo no es muy fructífero en esa repetición de esa metodología. 6 meses. A los 6 meses, Jorge va a estar teniendo esa posibilidad de comunicarse en inglés. ¿Ya? So, el punto es que él va a poder empezar a tener esta comunicación, ¿cierto? No va a estar en una fluidez verbal brutal, ¿cierto? Pero sí va a estar en posibilidad de comunicarse, va a poder hablar con un americano, le va a poder escuchar, va a poder entender 70% de lo que le está diciendo, que con que entienda 50, inclusive 40% ya entiende la idea principal de lo que le está diciendo. Entonces le está diciendo algo, él ya entiende y va a tener armas y herramientas para poder hablar. Va a poder hablar en esta velocidad que te voy a hablar en español, así. Va a poder empezar a desarrollar palabras, frases que le ayuden a comunicarse lenta pero efectivamente. ¿Entiendes? Y al tiempo, cada que más practica y cada que más practica, va a poder empezar a hablar más rápido, más rápido, más rápido. Y después de que empiece a hablar más rápido, va a poder empezar a captar una pronunciación clara, ¿sí? Y si él sigue practicando juicioso, estaría en posibilidad, si él viajó, si él hizo, si él practicó, ¿sí? O inclusive tiene la posibilidad de tener un contacto diario de media hora con algún americano en su oficina y empieza a hablar. Después de que ya desarrolló su proceso, después de que ya entendió y después de que ya tiene sus bases, va a empezar a practicar. Te digo que en un tiempo de un año es muy posible que él pueda llegar a una fluidez verbal, ¿cierto? Que ya pueda empezar a hablar a una mejor velocidad. Él puede empezar a estar hablando de la siguiente forma. Hi, this is Oliver. I'm talking to you, trying to understand what you're saying.
Yeah, good. Okay, this, that, blah, 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 blah. Yeah, so that's the point. You have to check it out. He's trying to understand everything, and he's answering, he's having conversation with the other person. So it's speaking, and having a conversation, communicating, ¿ya? Y ese es el punto. Entonces, ya para concluir, básicamente, desde el mes él va a empezar a ver un desarrollo. A los 6 meses, ya va a poder estar viendo un avance muy fuerte, muy visual, comunicativo. Ya va a poder estar comunicándose con alguien, no en una velocidad, no en una fluidez, pero sí va a estar comunicándose. Y después de esos 6 meses, si él sigue desarrollando esa práctica, esa repetición, y ya está en un proceso comunicativo con algún hablante nativo que esté comunicándose al menos unos 30, 15 minutos, 10 minutos diarios, 10 minutos diarios de práctica, ¿sí? Más programas de televisión, todo eso, para nuestro listening, todo el punto, ahí ya él va a poder estar generando este proceso comunicativo, y ya al año ya va a empezar a poder ver, ¿sí? Ya va a tener una visualización de una fluidez verbal. Una fluidez verbal en su listening y en su speaking. Va a poder estar hablando a una velocidad mejor, y ya podríamos estar hablando de fluidez. Entonces, ese es el punto. Esa era la respuesta larga. Si te quedaste, pues bueno, ya viste. La idea es que tú recibas toda la información y que tú aprendas y empieces a desarrollar esa ansiedad, ese afán por aprender inglés, porque verdaderamente que el inglés te abre muchas, muchas puertas. Es como si se te abriera otra ventana de conocimiento, ¿sí? Tú hoy estás en la posibilidad de comunicarte en español. Pero entonces, si aprendes inglés, se te abre un mundo de posibilidades nuevo, porque básicamente que es como si tuvieras otro chip de aprendizaje. Que llegó el inglés, otro mundo, ¿sí? Es algo muy interesante, muy bonito, muy agradable. Aprender otro idioma es algo muy chévere. En este caso, aprender inglés para mí ha sido una bendición. Me ha llenado de mucho aprendizaje. He podido tener acceso a muchas personas con un gran conocimiento en otras áreas que no hubiera podido si solo estuviera hablando español, porque simplemente ellos pues no hablan español. Entonces he podido tener ese acceso y ha sido muy, muy chévere, de verdad que sí. Bueno, eso es todo. De verdad que qué rico que hayas estado acá. Me parece súper, súper, súper que hayas visto este video, de verdad que me alegra. Si te gustó, chévere. Me encanta que te haya gustado, y si quieres seguir estando acá, suscríbete a mi canal, dale las notificaciones y seguimos conectados, ¿ok? See ya, bye.